El hombre en el umbral, Jorge Luis Borges. Bioy Casares trajo de Londres un curioso puñal de hoja triangular y empuñadura en forma de H. Nuestro amigo, Christopher Dewey, del Consejo Británico, dijo que tales armas eran de uso común en el Indostani. Ese dictamen lo alentó a mencionar que había trabajado en aquel país entre las dos guerras. Ultra auroram et gangem, recuerdo que dijo en latín, evocando un verso de Juvenal. De las historias que esa noche contó, me atrevo a reconstruir la que sigue. Mi texto será fiel, libre me alá de la tentación de añadir breves rasgos circunstanciales o de agravar, con interpolaciones de Kipling, el carice exótico del relato. Este, por lo demás, tiene un antiguo y simple sabor que sería una lástima perder. ¿Acaso el de las mil y una noches? La exacta geografía de los hechos que voy a referir importa muy poco. Además, ¿qué precisión guardan en Buenos Aires los nombres de Armistar o de Ud? Básteme, pues, decir que aquellos años hubo disturbios en una ciudad musulmana y que el gobierno central envió un hombre fuerte para imponer el orden. Ese hombre era escocés, de un ilustre clan de guerreros y en la sangre llevaba la tradición de violencia. Una sola vez lo vieron mis ojos, pero no olvidaré el cabello muy negro, los pómulos salientes, la ávida nariz y la boca, los anchos hombros, la fuerte osatura del Viking. David Alexander Glencairn se llamará esta noche en mi historia. Los dos nombres conviene porque fueron de reyes que gobernaron con cetro de hierro. David Alexander Glencairn. Me tendré que habituar a llamarlo así. Era, lo sospecho, un hombre temido. El mero anuncio de su advenimiento bastó para apaciguar la ciudad. Ello no impidió que decretara diversas medidas enérgicas. Unos años pasaron. La ciudad y el distrito estaban en paz. Sheiks y musulmanes habían depuesto las antiguas discordias y de pronto Glencairn desapareció. Naturalmente, no faltaron rumores de que lo habían secuestrado o matado. Estas cosas las supe por mi jefe, porque la censura era rígida y los diarios no comentaron, ni siquiera registraron que yo recuerde la desaparición de Glencairn, tal vez omnipotente en la ciudad que una firma al pie de un decreto le destinó. Era una mera cifra en los engranajes de la administración del imperio. Las pesquisas de la policía local fueron del todo vanas. Mi jefe pensó que un particular podría infundir menos recelo y alcanzar mejor éxito. 3 o 4 días después, las distancias en la India son generosas. Yo fatigaba sin mayor esperanza las calles de la opaca ciudad que había escamoteado un hombre. Sentí, casi inmediatamente, la infinita presencia de una conjuración para ocultar la suerte de Glencairn. No hay un alma en esta ciudad, puede sospechar, que no sepa el secreto y que no haya jurado guardarlo. Los más interrogados profesaban una ilimitada ignorancia. No sabían quién era, no habían olvidado, no lo habían visto nunca, jamás oyeron hablar de él. Otros, en cambio, lo habían divisado hace un cuarto de hora hablando con fulano de tal y hasta me acompañaban a la casa en que entraron los dos y en la que nadie sabía nada de ellos o que acababan de dejar en ese momento. A alguno de esos mentirosos precisos les di con un puño en la cara. Los testigos aprobaron mi desahogo y fabricaron otras mentiras. No las creí, pero no me atreví a desoírlas. Una tarde me dejaron un sobre con una tira de papel en la que había unas señas. El sol había declinado cuando llegué. El barrio era popular y humilde, la casa era baja. Desde la acera entreví una sucesión de patios de tierra y hacia el fondo una claridad. En el último patio se celebraba no sé qué fiesta musulmana. Un ciego entró con un laúd de madera rojiza. A mis pies, inmóvil como una cosa, se acurrucaba en el umbral un hombre muy viejo. Diré cómo era, porque es parte esencial de la historia. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra o las generaciones de los hombres a una sentencia. Largos harapos lo cubrían, o así me pareció, y el turbante que le rodeaba la cabeza era un jirón más. En el crepúsculo alzó hacia mí una cara oscura y una barba muy blanca. Le hablé sin preámbulos, porque allí había perdido toda esperanza de David Alexander Glencairn. No me entendió, tal vez no me oyó, y hube de explicar que era un juez y que yo lo buscaba.
Sentí, al decir estas palabras, lo irrisorio de interrogar a aquel hombre antiguo para quien el presente era apenas un indefinido rumor. Nuevas de la rebelión de Akbar podía darme, pensé, pero no de Glencairn. Lo que me dijo confirmó esta sospecha. Un juez, articuló con débil asombro, un juez que se ha perdido y lo buscan. El hecho aconteció cuando yo era niño, no sé de fechas, pero no había muerto aún Nicholson ante la muralla de Delhi. El tiempo que se fue queda en la memoria. Sin duda, soy capaz de recuperar lo que entonces pasó. Dios había permitido en su cólera que la gente se corrompiera. Llenas de maldición estaban las bocas y de engaños y fraude. Sin embargo, no todos eran perversos. Y cuando se pregonó que la reina iba a mandar a un hombre que ejecutaría en este país la ley de Inglaterra, los menos malos se alegraron porque sintieron que la ley es mejor que el desorden. Llegó el cristiano y no tardó en prevaricar y oprimir, en paliar delitos abominables y en vender decisiones. No lo culpamos al principio. La justicia inglesa que administraba no era conocida de nadie y los aparentes atropellos del nuevo juez correspondían acaso a válidas y arcanas razones. Todo tendrá justificación en su libro, queríamos pensar, pero su afinidad con todos los malos jueces del mundo era demasiado notoria. Al final hubimos de admitir que era simplemente un malvado. Llegó a ser un tirano y la pobre gente, para vengarse de la errónea esperanza que alguna vez pusieron en él, dio en jugar con la idea de secuestrarlo y someterlo a juicio. Hablar no basta. De los designios tuvieron que pasar a las obras. Nadie, quizá, fuera de los muy simples o los muy jóvenes, creyó que este propósito temerario podía llevarse a cabo. Por miles de sikhs y de musulmanes cumplieron su palabra y un día ejecutaron incrédulos lo que a cada uno de ellos le había parecido imposible. Secuestraron al juez y le dieron por cárcel una alquería en un apartado arrabal. Después apalabraron a los sujetos agraviados por él o, en algún caso, a los huérfanos y a las viudas, porque la espada del verdugo no había descansado en aquellos años. Por fin, esto fue quizá lo más arduo, buscaron y nombraron un juez para juzgar al juez. Aquí lo interrumpieron unas mujeres que entraban en la casa. Luego prosiguió lentamente. Es fama que no hay generación que no incluya 4 hombres rectos que secretamente apuntalan el universo y lo justifican ante el Señor. Uno de esos varones hubiera sido el juez más cabal. Pero ¿dónde encontrarlos? Si andan perdidos por el mundo y anónimos y no se reconocen cuando se ven y ni ellos mismos saben del alto ministerio que cumplen. Alguien entonces discurrió que si el destino nos vedaba a los sabios, había que buscar a los insensatos. Esa opinión prevaleció. Alcoranistas, doctores de la ley, singhs que llevaban el nombre de leones y que adoraban a un dios, hindúes que adoraban muchedumbres de dioses, monjes de Mahavira que enseñan que la forma del universo es la de un hombre con las piernas abiertas, adoradores del fuego y judíos negros integraron el tribunal. Pero el último fallo fue encomendado al arbitrio de un loco. Aquí lo interrumpieron unas personas que iban de la fiesta. De un loco, repitió, para que la sabiduría de Dios hablara por su boca y avergonzara las soberbias humanas. Su nombre se ha perdido o nunca se supo, pero andaba desnudo por estas calles o cubierto de harapos, contándose los dedos con el pulgar y haciendo mofa de los árboles. Mi buen sentido se reveló. Dije que entregar a un loco la decisión era invalidar el proceso. El acusado aceptó al juez, fue la contestación. ¿Acaso comprendió que dado el peligro que los conjurados corrían si lo dejaban en libertad, solo de un loco podía no esperar sentencia de muerte? He oído que se rió cuando le dijeron que era el juez. Muchos días y muchas noches duró el proceso, por lo crecido del número de testigos. Se calló. Una preocupación lo trabajaba. Por decir algo, pregunté cuántos días. Por lo menos 19, replicó. Gente que se iba de la fiesta lo volvió a interrumpir. El vino está vedado a los musulmanes, pero las caras y las voces parecían de borrachos. Uno le gritó algo al pasar. 19 días precisamente, rectificó. El perro infiel oyó la sentencia y el cuchillo cebó su garganta. Hablaba con alegre ferocidad,
Con otra voz dio fin a la historia. Murió sin miedo. En los más valientes hay alguna virtud. ¿Dónde ocurrió lo que has contado?, le preguntó. ¿En una alquería? Por primera vez me miró a los ojos, luego aclaró con lentitud midiendo las palabras. Dije que en una alquería le dieron cárcel, no que lo habían juzgado ahí. En esta ciudad lo juzgaron, en una casa como todas, como esta. Una casa no puede diferir de otra. Lo que importa es saber si está edificada en el infierno o en el cielo. Le pregunté por el destino de los conjurados. No sé, me dijo con paciencia. Estas cosas ocurrieron y se olvidaron hace ya muchos años. Quizá lo condenaron los hombres, pero no Dios. Dicho lo cual, se levantó. Sentí que sus palabras me despedían y que yo había cesado para él. Desde aquel momento, una turba hecha de hombres y mujeres de todas las naciones del Punjab se desbordó, rezando y cantando sobre nosotros, y casi nos barrió. Me azoró que de patios tan angostos, que eran poco más que largos zaguanes, pudiera salir tanta gente. Otros salían de las casas del vecindario, sin duda habían saltado las tapias. A fuerza de empujones e imprecisiones me abrí camino. En el último patio me crucé con un hombre desnudo, coronado de flores amarillas, a quien todos besaban y agasajaban, y con una espada en la mano. La espada estaba sucia porque habían dado muerte a Glencairn, cuyo cadáver mutilado encontré en las caballerizas del fondo. Fin.